I would like to introduce our speaker, Kian. His topic is optically pumped magnetometers, and he is going to be walking us through the brain imaging that's associated with them. Let me just open this up for your bio. So Kian is a physicist with a degree from UNC Berkeley, where he graduated in 2021. During his undergraduate years, he gained valuable experience as a research assistant in nuclear engineering and graphene-based nano devices. He furthered his studies by pursuing a master's degree at Imperial College of London, contributing as a graduate researcher at the Quantum Science and Device Facility. Currently, Kian is completing his PhD at University College of London, focusing on the applications of quantum technologies throughout his academic journey. He has amassed significant experience working with various quantum startups and national laboratories, solidifying his experience in the field. Thank you so much, Kian. I am going to allow you to share your screen and let me know if you're able to do that. Que pueden ver las diapositivas. Muchas gracias por invitarme. Juan Carlos me contactó y estuvimos en el programa Qubit. Gracias por la oportunidad de hablar. Hoy no vamos a hablar de quantum computing, pero vamos a hablar de la tecnología y vamos a utilizarlo por el momento para varias aplicaciones, pero me voy a enfocar el día de hoy con respecto a las imágenes del cerebro o neuroimágenes. Un poquito de mí, Nidia comentó que tengo experiencia como teaching assistant en Q por Q. Si están interesados en quantum computing, eso les enseña sobre algoritmos quantum. Hice mi maestría en muchos proyectos en quantum hardware, como mencionaron, fabricación y algunas cosas de láser, pero hoy voy a hablar no respecto a quantum computing, sino tecnología inspirada por quantum. Solo para mostrarles que más allá de quantum computing hay muchas cosas que estamos tratando de lograr con quantum en general. En términos al contenido, empezaré con una breve introducción a SQUIDs, seguido por cómo se utilizan para la imagen del cerebro, y hablaré de estos optically pumped magnetómetros para el propósito de la imagen del cerebro y algunos de los challenges y el outlook. So first off, superconducting circuits are big in the world of quantum, and los superconductores se utilizan mucho en los super users como Google, Rigetti y IBM. Tiene muchas ventajas sobre otras arquitecturas qubit. Tienen alta fidelidad en operaciones, son muy rápidos, tienen coherencia larga de tiempo y, muy importante, tenemos mucha experiencia en ingeniería eléctrica para ayudarnos a ingenierar estos cubitos para tunabilidad. Es una de las arquitecturas importantes y va hacia los principios de superconductividad. Y tenemos que preguntarnos por qué superconductividad, los efectos cuánticos que suceden. También tomamos mucha experiencia de los semiconductores, como los semi-quantum chips, y tiene disipación mínima. Es decir, estamos tratando de crear un sistema cerrado cuántico de los circuitos quantum. En el corazón de estos qubits superconductores está el SQUID, que quiere decir Superconducting Quantum Interference, un dispositivo. A la izquierda está la superestructura
del squid And y within es this loop, un we have two circuito. junctions Y where the tenemos dos blue are coyunturas donde superconductors el azul es el and the orange superconductor in the middle is an y el insulator. naranja en So if I medio take es el one of these insulador. superconductor insulator Así que si superconductor tomo un sandwiches and I superconductor open this up over here, y this hago un is what I'm sándwich looking y lo at. abro, So it's esto an es lo que insulator sandwiched tendrá between two dentro. superconductors. And Es this un is called the insulado Josephson que junctions. está And if you put two of aplastado these entre in estos parallel, you get a squid. superconductores. Y si Now, the tomas squid dos has de a lot of estos, different applications, conseguimos un but squid, mainly it's que great tiene because varias it's a aplicaciones nonlinear element. porque es And un if you've heard elemento of no inductors linear. Y before si in han classical escuchado electronics, inductores, this is basically a esto es nonlinear básicamente inductor. un inductor no And it has, linear. as I mentioned, a lot of benefits. Y The como way we're using mencioné, it for tiene varios qubits is the fact beneficios that para it's qubits allowing us to create que nos distinct permite energy crear spacings that create us, that espacios let us energéticos isolate a distintos two-level que nos system dejan among a lot aislar of un different energy sistema a states. dos So this niveles. nonlinear inductor means Así that que we este have inductor no nonlinear linear energy quiere decir spacing. que So we tenemos can energía no linear take away the zero, the ground state espaciada. and the excited state, and Tomamos el isolate this from all the other energy states. That y means we have a lo aislamos de well-defined todos los quantum estados two-level system that we energéticos. can use as a Entonces qubit. tenemos un sistema de dos niveles que podemos utilizar en el Now, cubito. just last slide on qubits and Y squids. el We took último these squids that diapositiva de existed cubito from y squids. a long time ago. We Tomamos esto incorporated hace them tiempo into y los superconducting incorporamos circuits that are a bit en more circuitos complicated, and superconductores que we son un created poquito más better and complicados better versions y of creamos qubits, basically. mejores So versiones this is de the los modern qubits. transmon qubit that you see a lot of different Este es superconducting el companies use, and this is moderno what it que basically se looks like. utiliza en It's a varias cross, compañías y se and ve at the como una very bottom cruz. of this cross, Y al you final see de esta that's the cruz squid. Remember, se that's ve the el squid, loop that I talked about in the last el slide. circuito That's how the squid is being del que used le as a hablé. qubit. And you see this Y esto type está of architecture utilizado used como by un different qubit groups like Google, y se and that's the utiliza como Google chip over here, arquitectura one of en their very Google first chips en that este primer demonstrates chip what a que qubit demuestra looks like in this cómo se ve un context. qubit en este contexto. So at this point, I think En este we're all punto, familiar, we've heard of superconducting qubits, but now I'm going hemos to talk about escuchado de another los application of qubits squids, superconductores which y ahora is the voy a application of hablar de squids otra for aplicación de squids magnetoencephalography. que And what aplican that a basically means, magnetoencephalography, is magnetoantropología. basically measuring the Básicamente magnetic es medir fields created within the los brain campos caused magnéticos by the dentro del neuronal cerebro activity. So if you have a causados neuron por la moving from actividad one point to neuronal another point, this is generating de a un current. punto a otro And que as we know, a generated current genera is also going to una induce a corriente magnetic field. y And también un detecting that campo magnetic field magnético is y going to allow detectar us to ese campo understand magnético which nos part of the brain is permite doing a entender certain qué activity parte or del cerebro task. está haciendo esta actividad o So tarea. this is what a squid Esto MEG es system como looks un like. MEG de Basically, the squid. participant Se goes ve. and sits El inside. The participante se reason why sienta you have adentro this huge setup on y la top of the razón por la cual participant is tenemos because este we need aparato tan everything to grande be es que cooled necesitamos to superconducting temperatures. que So todo all of this is esté a basically a una very temperatura cold refrigerator, superconductora similar to what muy we see in fría, quantum como un computing as well. refrigerador, All of this is similar a cooling como things down vemos to almost en 2 Kelvin esto temperatures. se enfría a So casi 2 as you can kelvins de see, the temperatura. participant is very Como pueden limited ver, in el the movement participante that they está could muy be having. They're limitado just en el stuck movimiento que inside tiene y this están huge atorados en chamber, and they can't really esta move their head a gran lot, cámara which means y the no pueden mover su experiments that cerebro, we could do lo for cual brain imaging are very los restricted. experimentos que se pueden We hacer can't de do imagen de realistic cerebro son muy experiments too much limitados. No because for podemos hacer realistic experimentos situations and realísticos environments, demasiado the porque participant would esos actually be moving ambientes around and looking. el But in this case, participante all we estaría could do moviéndose is just y present viendo, pictures to the así que participant, solo or podemos maybe presentarles just have them wear fotografías a al VR headset. participante o tal vez ponerle un But at the headset end of the day, de this is the VR, type of data that's being pero al collected from final este es MEG el tipo de systems. data que It's se basically recolecta de projecting sistemas all the energéticos signals that it's y collected proyecta todas las onto señales onto a brain, and it's telling you, okay, en el this is where cerebro that y signal nos is coming dice, from. So for de allá instance, es que viene in la that señal. particular experiment, maybe it Por lights up ejemplo, en this este certain part of the experimento brain, and then neuroscientists se can prende go and cierta say, área okay, del this part of cerebro the y brain is los associated with these neurocientíficos pueden tasks. ver que está So this is what asociado con brain ciertas imaging is tareas. doing, and Así this que is esta how we've es done them la on squids. imagen del cerebro con los squids. Now, the exciting part is Ahora, la that parte these huge squid emocionante es que MEGs estos are squid MEGs might be enormes replaced by se a pueden much more reemplazar compact and wearable con alternative algo called the más optically pumped compacto y magnetometer utilizable como MEG. And as you can el see, this OPM MEG is a lot easier to use. It's just a OPM cap that you MEG. put on. Es You más have a fácil de backpack that all ponerse, the es control electronics are connected to, but it una doesn't capucha require cryogenic
no requiere el enfriamiento criogénico para hacer las imágenes SQUID. Se puede hacer a temperatura ambiente. Todo se hace a temperatura ambiente y se puede tener estos sensores sobre la cabeza y se puede mover hasta cierto grado. Así que esa es la alternativa que OPMs están proveyendo, esta alternativa utilizable, y aún dan mucho aspecto espacial para poder distinguir las señales cerebrales de los participantes y utilizarlo en varios experimentos como navegación espacial, poniéndose estas capuchas, y les pedimos a los participantes que se muevan, y basado a la respuesta del cerebro a los movimientos, estamos obteniendo información de cómo funciona el cerebro y resolver varias preguntas acerca del funcionamiento del cerebro. Estas son preguntas y tareas que queremos hacer con estos nuevos sets de OPM. Esto es solo un ejemplo de lo que la data del OPM se obtiene. Son magnetómetros que miden el campo magnético que está saliendo, y estos diferentes colores corresponden a uno de los sensores. Así que tenemos muchos sensores midiendo varios campos magnéticos, y en varios momentos hay picos en el que el cerebro del participante está reaccionando a algo que están viendo. Ahora, la razón por la cual esta es una tecnología inspirada por Quantum va a que en los sensores hay átomos individuales que se utilizan para sensar, basado en átomos rubidium. Tienen un electrón exterior que vamos a pelar, y en esta cajita se tienen estos átomos rubidium y se enfocan a través de esta cajita, y dependiendo de la luz que sale, la luz depende en qué estado están esos átomos. Y por la cual esto es quantum, es porque estamos utilizando la estructura fina e hiperfina de estos átomos, y dependiendo del estado de energía en el que terminan, se puede ver si este sensor particular midió un campo magnético o no, y cuánto se midió. Es cómo se están utilizando estos sensores para verlo. Esto es un solo sensor. Es del tamaño de un brick de Lego, y dentro hay un láser, una célula de vapor, y cuánto se mide de la luz que sale. En términos de la data que estamos viendo, como mencioné, este es el setup del láser. Lo que está pasando acá es que está bombeando estos átomos rabínicos a este estado en energía excitada. La luz del láser no se absorbe por ninguno de los átomos porque ya están en estado de excitación, y se van hasta este fotodiode. Toda la luz del láser atraviesa. Lo que pasa es que un campo B transversal noquea el átomo fuera del estado de excitación, lo cual necesita que el láser bombee el vapor a un estado de excitación de nuevo. Así que, como mencioné, si hay un campo magnético que se está percibiendo, noquea los átomos del estado de excitación y el láser se absorbe. Así que no todo el láser pasa. Así que este es el tipo de plot que vemos de la data. Es un voltaje sobre un campo aplicado, y donde no está el campo aplicado, todo el láser atraviesa y tenemos el punto más alto. Pero apenas se aplica un campo magnético, el láser se absorbe por los átomos, y es que tenemos estos otros valores
en la curva. Eso efectivamente es el mecanismo que nos permite detectar los campos magnéticos utilizando los sensores. Para los sensores que he estado utilizando, este es el tipo de resultados de data que hemos obtenido bajo bastante tiempo, midiendo los campos magnéticos a través de los diferentes canales que están en los headsets. Tenemos, dependiendo del experimento, más de 100 o más de estos bricks de Lego que están midiendo el campo magnético y es lo que representa estos colores que vemos aquí. En términos de la data raw, les mostré esta capucha y los resultados que obtenemos de ella. Y lo que estamos haciendo es medir ese campo magnético. Y tenemos postprocesamiento después de esto. Y tendremos información de data como vemos a la derecha. Es el Source Localization Process o proceso de localización. Hicimos bastante postprocesamiento con varias técnicas y localizamos la señal a una parte en particular del cerebro. Y eso deja al neurocientífico el poder analizar y cómo está impactando al participante y qué parte del cerebro se está activando basado en ese experimento. Así que ahora voy a mencionar rápidamente los experimentos que he estado utilizando y la data que está siendo recolectada para otro científico en el mismo instituto. Le doy crédito. Su experimento se enfoca en 8 participantes y se les pidió que cada participante cerrara los ojos y que se imaginaran moverse para adelante y imaginarse ir para atrás, a la izquierda, la derecha, para atrás, para adelante, izquierda y derecha. Estos participantes no se están moviendo físicamente, pero están imaginando moverse a los diferentes sentidos. Y los resultados increíbles es que basado en las señales que se detectaron, podríamos ver qué parte del cerebro está siendo activada cuando el participante está moviéndose para adelante y distinguir cómo el participante se mueve hacia la izquierda o derecha. Y con este resultado se demuestra que con los sensores tenemos esa sensibilidad para imaginar las áreas. Y mientras mejor el sensor, mejor podemos entender lo que está pasando dentro del cerebro. Así que una aplicación de tecnología enorme. Ahora, algunos retos que tenemos es que tenemos muchos electrónicos conectados a estos instrumentos. Eso también incluye los campos magnéticos generados por el equipo que estamos utilizando. Así que la data que estamos viendo no solo es del cerebro, sino también del equipo, del backpack, de todas las otras fuentes de tecnología que estamos utilizando y también de los campos magnéticos de la Tierra que están siendo absorbidos por estos sensores. Y lo que hacemos para resolver esto es los ponemos en un gran cuarto grande con escudos magnéticos para evitar los impulsos externos de magnetismo y hay otras cosas que pueden ser mejoradas si estamos tratando de trabajar en ello, como supresión de sonido o de mitigación que se están explorando actualmente. Estos son retos. Y en cuanto al outlook, es que los sensores cada vez se vuelven mejores. Cuando mencioné el sonido, algunos están siendo construidos con capacidades que reproducen el mismo campo magnético, pero de manera opuesta, que cancela el sonido, como los audífonos que cancelan sonido. Cuando hay sonido ambiental,
se recrea, pero de la manera opuesta para cancelarlo. Y eso es lo que se está haciendo con estos sensores de nuevas generaciones. Y también estamos tratando de crear modelos de sonido más fuertes para poder limpiar la data y podemos posiblemente tener participantes bailando o moviéndose y aún así poder distinguir las señales del cerebro versus los otros elementos que están siendo captados en la data. Hay mucha motivación para resolver o diagnosticar algunos de los impedimentos espaciales o desórdenes neurológicos como Alzheimer's. Ese es un gran problema y proyecta empeorar sobre tiempo el Alzheimer's. Así que estos audífonos nos están ofreciendo ponérselos a los participantes que están en riesgo, hacer experimentos y ver cómo funcionan sus cerebros y potencialmente poder diagnosticar con capacidades diagnóstico y puede que estén desarrollando Alzheimer's en el futuro. Eso es lo que tengo que decir el día de hoy. Gracias por escuchar y en este momento tomaré cualquier pregunta que tengan al respecto. Very impressive, Kian. Muy impresionante, Kian. Let's start queuing up the questions. Empecemos con las preguntas. Ayelen y Karime y Danibeth estarán monitoreando y quiero hacerte una pregunta. ¿Has buscado investigar áreas en que los campos magnéticos sean bajos? Como la anomalía del subatlántico, que tiene un campo magnético bajo. Estoy curiosa si la investigación se ha hecho al respecto. Interesante, como una ubicación geográfica con bajo magnetismo. Potencialmente podríamos poner los headsets de OPM allá, pero por el momento tenemos que disminuir los valores electromagnéticos bajos, que tenga menos campo magnético de otros lugares. Ahorita tenemos que bajarlo a menos de 50 nanotesla para poder cancelar todos los otros sonidos alrededor. Ese es el reto que tenemos, que no tenemos la capacidad de hacer estas mediciones fuera en un ambiente. Ahora está restringido a estos cuartos que están resguardados electromagnéticamente. Queremos estudiar ciertas enfermedades que queremos estudiar, pero no tenemos la capacidad para hacerlo en este momento, pero esperamos que con el tiempo podamos hacer estas mediciones y experimentos en el exterior, pero no por el momento. Muy bello el hecho de que puedas hacer imágenes de lo que están pensando, es bastante impresionante para el research, la investigación. Ok, vamos a ir a otras preguntas. Buscando preguntas en vivo de Discord. Creo que Juan Carlos tiene la mano alzada. Kevin quiere saber cómo distingues el campo magnético exterior del que quieres cancelar al que quieres medir. ¿Tienes que utilizar múltiples sensores? Sí, buen punto. Convencionalmente, la manera en que se ha hecho con estos superconductores, sensores superconductores, es que tienen un gradómetro, que son sensores que están uno encima del otro. Y el campo que se está midiendo es relativo. Es decir, si solo es relativo entre esos dos sensores, automáticamente se cancela o no toma efecto de los sensores exteriores. Ese es el problema de los nuevos headsets de OPM y la manera en que modelamos el ruido externo se vuelve un poquito más matemático y técnico, pero estimamos que el campo externo es un principio en que este es el cerebro o cabeza del participante. Tenemos un sensor de este lado y la distancia es R de la fuente y vemos este sensor rojo
y este es being R almost the plus diameter of our head. 8, So H, if the source y es el is diámetro. Así que si la further fuente away and es far más enough, let's say, lejos, the relative signal is going to be r la señal squared relativa over será r de plus R h al squared. cuadrado And sobre as the R limit más of r H getting al extremely cuadrado. big, which means the source being really, really far, that just cancels out being equal to Eso 1. All this is cancela trying to tell que se us vuelva igual is a that 1. we can treat the background Esto nos dice magnetic que field podemos in that tratar room el as a campo constant magnético value, which means when alrededor we're in that room, como the un background valor field from the constante entire environment is just one de todo el constant value ambiente. everywhere. Es And un all we have to valor do is just subtract that value y from the data that we're seeing. subtraemos And that should el take care of valor it, at least to a de very la data simple first para order approach. al Now, though, there menos is ongoing con un research to enfoque más extend this sencillo. onto higher and Y higher queremos modes to make it extenderlo more a otros accurate. modos But para that's just hacerlo the most más, basic approach we can have to cancel out external noise, to treat it as más a directo, constant de value, tratarlo como un or to valor estimate it as a constante o constant value. estimarlo como un valor constante. Kevin, let us know if that answers your question. Next question, Kian, I'm just curious. In the Siguiente experiment where pregunta. eight people En el imagined moving experimento en forward que and dos backward and personas so on, imaginaron moverse were the same brain para adelante y areas activated atrás, on all the ¿las mismas participants? How áreas was the del cerebro se sample activaron en todos los selected, and were participantes there o any cómo fue la differences muestra observed? tomada? Yeah, ¿Y hubo alguna great diferencia point. So I observada? myself wasn't Buen too punto. involved with the Yo actual no estuve experiment, so I'd like to involucrado make that clear tanto en el experimento, así give que quiero credit to where it's due, aclarar but I will y dar answer it in the sense crédito that donde va, the source localization pero process la is localización averaged de la across all fuente 8 participants, and they did se see hace that un if you promedio average that, this is de where los this is the participantes spot that is lighting up essentially. y So the ese es el result that punto del cerebro en donde I se don't have a plot of it, ilumina but let's imagine it's the plot específicamente. to the right over here. Let's Digamos imagine que that es was from este this plot experiment. de This la is a plot derecha that's been averaged over all 8 que participants, se and these did hizo light up. un And that promedio de essentially todos los agrees with what the participantes y neuroscientists esencialmente es lo que had está de acuerdo demonstrated with other con lo que el technologies neurocientífico and means, ha like demostrado conventional con otra MEGs or tecnología different types of de experiments. MEGs So it reinforced convencionales. our Así que assumption refuerza that nuestra spatial navigation, asunción for instance, is coming de from que this la navegación particular espacial area or viene domain. de cierta área del But of cerebro. course, if we had Pero por more supuesto, resources, si tuviéramos having más more and more recursos participants would y only más make the results more participantes, accurate. So we podría are ser de limited to los these 8 resultados participants as más preliminary eh, results. But there's a lot of averaging going válidos. on between all these Hay participants. mucho promedio que se saca de ello. Makes a lot of sense. And with the someone here is asking Daniel in Costa Rica if Benny de Costa Rica está the preguntando LK99 was actually si at el room temperature. LK99 de hecho estaba a LK9, is that temperatura the del room cuarto, temperature superconductor that came out last temperatura year, ambiente. like in summer? Eso Okay. salió el año Well, I think this pasado was o debunked. en el Otherwise, verano. Esto se quantum ha computing would be a thing at the desconfirmado. moment. So unfortunately, that wasn't true, but that just Desafortunadamente kind of eso no es reminds verdad, us of the pero nos need and the recuerda de la excitement that we have necesidad to find a o room la temperature emoción que tenemos superconductor, because de there are a lot encontrar of un applications superconductor a for it. temperatura ambiente porque We tiene know más the aplicaciones applications para in ello. quantum, these are very direct, and these Tenemos are things that we're aplicaciones interested en in, but quantum que also estamos thinking bigger than desarrollando, pero quantum, también pensando más allá de all quantum. these brain imaging Todas technologies as estas well can imágenes de benefit from it. So cerebro, sadly, that tecnología wasn't real, también. but a lot of Tristemente ongoing no es research is verdad, going into finding pero out how mucha we can find investigación better está superconductors enfocada en or cómo more encontrar room temperature mejores superconductors. superconductores o a Yes. temperatura ambiente. All right. Thank you, Kian. Muchas gracias, Do we Kian. have any more questions? ¿Tenemos Kevin alguna said otra that pregunta? I answered his question, and Danielle did Kevin ya se le too. contestó Okay. la pregunta y I Daniel think también. Juan Carlos might have a question. Juan Yeah, go ahead. Carlos creo que tiene una pregunta. Thank you so Carlos. much, Kian. Your Muchas gracias, Go ahead. Kian, por la was presentación. truly amazing. Muy And I just impresionante. wanted to ask you, Solo quería preguntar is there any basic requirements si hay that algún requerimiento candidates básico must have before be part of the trial? para poder Or ser how parte did de you la select prueba the participants? o cómo seleccionaron a los Yeah, that's a good point. participantes para ese Again, since I experimento. wasn't too involved with Buen punto. the actual No estuve experiment, tan it's what I involucrado con can el answer experimento, is pero lo limited que in puedo that case, contestar but I will es mention that limitado. Pero the mencionaré requirements que are los requerimientos healthy individuals, son healthy que in the sense sean that maybe people individuos with no sanos, brain es surgery decir, or they sin haven't cirugía had de any neurological cerebro diseases in the o past. So ninguna enfermedad that's neurológica en el the pasado. sampling set of these 8 Ese es el participants. sampleo de los 8 Other than that, participantes.
Más allá de eso, era quien quiera que pudiésemos encontrar que satisficieran el criterio, básicamente. No hemos visto cosas en cuanto a la edad u otros factores, siempre y cuando no tuvieran problemas en el pasado, eso los Thank you so hacía much. Yeah. elegibles para participar. I think, Nidia, you might be muted. Nidia, creo que Hi, estás Kian. en mute. Hola, Hola, Kian. I actually have a question for you. Tengo una pregunta I'm para more in ti the medical field, so I'm del curious campo about, médico. Tengo curiosidad is there a baseline si hay for una the base, una línea electromagnetic base readings that the de body las gives lecturas off of just each participant? electromagnéticas que el cuerpo da de cada participante. In terms of the readings, I En could tell términos a you las lecturas, the sensitivities we're la looking at sensibilidad are, que estamos these viendo sensors, they can capture up de to estos sensores 15 pueden fem to capturar Tesla. So 15 whatever we're fem reading to is actually Tesla, below así que lo 15 que estamos 15 leyendo es femtotesla. bajo los And 15 I think in that case, it depends fem on to the Tesla exact y depende de la response that we're looking for. respuesta exacta Some que estamos responses are a lot buscando. bigger, some Algunas are a respuestas lot son más less. grandes, But otras the key son un metric, poquito I would say, menos, again, pero una everything has to be métrica below clave that, es que tiene roughly que estar along bajo those numbers, 15 esos 15 femtoteslas, or in that scale, femtoteslas o en esa effectively. escala, But apart from efectivamente. Pero aparte de value of the eso, magnetic de field, los I think valores another metric of magnéticos, interest is actually the frequency otro of these interés signals que that we're tenemos seeing, of es la these magnetic frecuencia field de signals. So if I see if I have de a estas plot of the señales frequency electromagnéticas. quickly, that might be So the reason I'm asking is, La razón por la que since, pregunto, I think we're kind of, ya que we have a lot of interaction tenemos within mucha our bodies interacción of dentro de frequency nuestros and cuerpos just con kind of frecuencias the energy that y we're la giving off. energía que It would be estamos interesting to see if soltando. we're able to have two Sería participants in the interesante room si and se see if puede we tener were dos able to participantes en el communicate cuarto through y Mhm. poder ways like just comunicar thinking of each other and to see the relations en between pensar el uno en el the otro y impact ver of si the esto impacta electromagnetic el sensors el seeing sensor Absolutely, yeah, absolutely. electromagnético And I y think si se puede as these observar. sensors get better, again, it's Ya going to que allow us estos to do a lot more sensores mejoren, complicated experiments. permitirá Right hacer now, even the experimentos fact that más it's pretty complejos. amazing that we can Es these bastante readings in increíble terms que of podamos tener navigation, estas there's lecturas still con respecto a la very navegación, it's still very pero elementary sigue and siendo muy kind of easy to elemental capture, and they've y been fácil captured de from other capturar technologies as well. But y as se they han get better, capturado con otras as these things tecnologías, get more pero sensitive, conforme then we can be mejoran y understanding a sean lot más more deeper sensibles, things that go on podemos in the brain. ver cosas más profundas de lo que pasa Perhaps dentro del with cerebro, what you're mentioning in terms of like como lo que interactions between two mencionas, participants now and entre how that's leading interacciones de dos to changes. participantes y cómo so eso pueda potentially you could cambiar. prove that telepathy is a real thing. Potencialmente podríamos probar que la We'll see. telepatía Give es us a couple algo more years, real. I think. We're Ya not gonna give veremos, up on danos that. unos But yeah, cuantos those, años I think más, un poquito these are the más de questions that would tiempo, be pero son interesting preguntas que sería overall, interesante, and we're hoping to get to sobre at some point todo, in the future. poder Thank you investigar so en el much for your futuro. presentation. It's an honor. Muchas gracias por tu Of course. presentación. Thank you for Ha sido having un me again. honor. Gracias por tenerme. And at this point, maybe I'll stop sharing. En este punto dejaré de compartir. That's okay. That's wonderful. Thank you. That Maravilloso. was Dr. Gracias. Saf. She's quite curious about how quantum can be merged with our Cómo la computación medical quantum field, and we se do puede have combinar a con line el campo that médico is talking about quantum for good y and hablar de in the quantum para el medical field. bien, So if you are interested quantum in en el this, campo médico. please Así que si reach out les in the interesa, Discord channel. We favor de have contactar several dentro interns that del have been doing canal research Discord. Tenemos and varios individuals internos that que están are haciendo looking deeply investigación into y otros what individuos it que looks están like viendo to cómo se to ve have this sort of thing. So, Kian, we're getting a lot este of tipo de positive cosa. feedback in the Kian, chat tenemos also. bastante So feedback thank you very positivo en much el chat, for así your que time and dedication. We know gracias it's por tu tiempo y dedicación. Sabemos quite the que time for you, so es you Of can course. stay and join us. tiempo We bastante thank you que nos for está being up at this dedicando, así time, que or you can go back to agradecemos sleep. So que thank estés you very much. despierto. Puedes No worries. volverte Thank a you very dormir. much again for having me, and it's great that you're Gracias doing por this program. tenerme. I think that's amazing. Es And best maravilloso of que luck, estén and haciendo good este luck to all the programa students. y mucha Thank you suerte so much. a todos los Take care. All right, estudiantes. so Cuídense. while we Así prepare que for our mientras next nos preparamos speaker, para we're gonna just nuestro do siguiente something a little silly, I guess. ponente, vamos a And hacer algo it's going to chistoso be more or less walking you y será through más o menos what el llevarlos a través de what I would like to say are quantum gates and a visual exploration while los we get compuertas Alejandro de quantum, ready for his mientras Alejandro se presentation. prepara para And su so presentación.
Así que in the IBM challenges that we're going to dentro de be los retos de going through IBM this que week, vamos a what estar we're gonna do is atravesando we're esta gonna give semana, you les a basic daremos level and an intermediate un nivel level. básico At a e basic intermedio. level, El one nivel of the básico, badges uno directly from de IBM that you los could badges o earn iconos que is pueden ganarse is based Oh. on information. Now, es at con this respecto a point, we are información. En este getting punto into estamos we've talked about single hablado de systems, some of the sistemas aspects of individuales, multisystems, very aspectos de basically sistemas with other metaphors. multisistemas. So what we're going to do right now is look at Lo que just vamos some a of the hacer es quantum ver gates. unas Now, in the compuertas quantum world, quantum. En el we mundo quantum, understand that instead of entendemos qubits, que we have qubits, and en vez, when we además de sent the tener los videos about the qubits, Block sphere, it y was cuando mandamos los to videos help de la some of those blogosfera, of you that are a little bit era more para ayudarles a ustedes que visual son un poquito más to visuales de look, aprendizaje, el imagine ver these vectors e imaginar through estos a Block vectores sphere and the en la blogosfera. position that Y they la were in would be the posición en la que measurement estaban of son la what medida their where they were de en their measure donde at that point in time. están medidos en ese punto de tiempo. If you consider Si that consideran we do not make measurements que in a no hacemos quantum way, mediciones de you would manera have cuántica, to, we have to measure things tendríamos que classically. medir de We don't manera have clásica. really quantum. No That tenemos said, cuántica. when we create Así que dicho circuits, eso, we're cuando going creamos to circuitos, initialize in our vamos a Qiskit code, we're going to iniciar create a en quantum nuestro circuit código and a un classical circuito circuit. cuántico y un circuito As we move clásico. along, you're going to see that Y you conforme there are progresamos, verán certain que algorithms hay ciertos or algoritmos operations that might u require operaciones que auxiliary requieran qubits. qubits Today we're just going to talk about the auxiliares. basics. Some Ahora, of the hoy main vamos a hablar de gates. los básicos, In algunas the de las recordings, you also compuertas. had access to En the las Hadamard grabaciones gate también tienen recording, acceso and that is a one of the la key, grabación de compuerta key operations y es una and key operación gates. clave What o happens, compuerta clave. it's explained in so many Lo- ways with the double Se slit explica de experiment, with varias the toss of the maneras coin. con First time los we just diferentes kind of went experimentos through y el a PowerPoint voltear very una moneda. briefly of what Pasamos that por un looked like, but pretty much you PowerPoint have a 50-50 brevemente probability of heads de la or tails. probabilidad de 50-50 de And cara o cruz. when we look at the Hadamard gate, Y cuando vemos la how compuerta it Hadamard creates, how it, y cómo crea it creates that state that we want those ese qubits in, estado you'll en que start queremos a noticing los trends. qubits, And van a haber part of the tendencias trends that we y want partes de to las walk you tendencias que through queremos have to do atravesar with whether you need to initialize tienen que qubits in ver order to con be able to iniciar apply a knot cubitos or para an un X nudo gate, whether o you need un to apply a Hadamard X-gate gate, whether o they're aplicar now una in compuerta superposition, Hadamard are they entangled, o how are están you getting to these states so you can superposicionadas create the operations that you need. o In our para quiz, crear which, by the way, operaciones que congratulations, necesitan. everyone. Por We have cierto, an felicidades a incredibly todos. high pass rate, and Tenemos we're not un pase bastante alto surprised because we have a lot of brilliant y no estamos people. sorprendemos We porque want to make sure that tenemos you mucha gente get the inteligente opportunity to truly learn. So y que take ustedes tengan advantage of the oportunidad people de that aprender en are verdad. Así que ready and aprovechen able to help you. We have de las several personas que están one-on-one classes, listas and we para have ayudarles. Tenemos varias some of the clases office hours. y They have las multiple horas de participants, oficina but I encourage con you to take participantes advantage múltiples, of the pero fact that we les have so many people that are readily pido que available to aprovechen support you, to answer your de las questions, personas to que go están through the aquí para material. apoyarles, de Dr. contestarles Bergman preguntas y repasar el answered material. several questions, was happy to do so, and so did Sudekin and Sudekin myself and y yo Ayan and misma y el Sebastian doctor for some of the ayudaron en Spanish speakers. So contestar please a don't be varios de shy. los Very well. hispanoparlantes, I'm así going que to no share my tengan screen pena. while we prepare Voy a compartir mi for pantalla Alejandro, y en and lo que we're just esperamos a going to go Alejandro through some of these y basic vamos a gates. atravesar We're algunas going de to do it las from compuertas a visual básicas. exploration. Lo vamos a ver desde una exploración visual. In this world, we En have este the mundo X gate, tenemos the el Z gate, X-gate, and the el Hadamard gate. Z-gate y el I'm not going to go deeply Hadamard into the Gate. Hadamard gate because you No already voy a had entrar a fondo recording en el there, Hadamard Gate, and ya que tienen una Javier, who grabación al respecto. was Y the Javier, quien
intern that created this, fue el he is interno from que Costa creó Rica, esto, and es de he, Costa Rica studies at the y estudia Tecnológico de Costa en el Rica. I'm Tecnológico not de sure Costa that Rica. he's on here, but if you No are, estoy let us seguro know que in the esté chat acá, so you pero can si turn lo your video está, on and we can haznos saber y prende tu video share para some of que your work. puedas That being compartir un said, poco de tu trabajo. all of Dicho this eso, is just todo an esto analogy. solo When you think son about an X gate, analogías. think about a qubit Cuando move, piensen en light un switch that X takes gate you o from a compuerta, smiling state to a frowning state, zero piensen state en to el one qubit state, and move vice versa. como un switch Remember que se that prende o apaga. operations, Un estado de depending on the sonrisa y order, otro de and tristeza, may be reversible. o This one is carácter known to be triste. reversible. Esto Reversibility es is quite reversible. the topic, so La just don't think it's reversibilidad es un global. tópico, así que no creo que sea global, If you think about this being pero si interchangeable, right, you piensan can go esto back como from happy intercambiable, to de sad. feliz a This is the triste, code, este es el código, qc.qubit, and so the qc.x, qubit number. What this ends up being will paréntesis be the qubit, position of the qubit in your quantum y esto circuit. termina So siendo la it's going to be posición maybe del 0, qubit maybe en 1, su maybe 2, circuito maybe 3, cuántico. and it's going Tal to vez go 1, 2, based 3, on the y size of va your dependiendo, quantum basado en circuit. el Like I said tamaño del before, circuito we're going to cuántico. have a quantum Como register and a dije antes, classical tendremos el register in registro order to be able cuántico to y otro observe the clásico state para poder observar that el estado observe or measure o the medir el quantum estado circuit. We're going cuántico to then put that del into the circuito classical cuántico. register, and Y that lo is what vamos a we're hacer going to también en el count. And this is going to registro be part clásico. of your challenge for this week. Este va a ser parte del reto de esta When you semana. think about a Z-gate, Si piensan en un think about Z-gate the o attitude compuerta phase. Z, So it switches between a piensen en positive and a en negative la fase de phase. actitud que And hace in switch this entre el case, positivo y negativo. when we are in Y a en este negative caso, phase, cuando this is estamos en additional fase information. negativa, So esa es in your mind, think información about it as a adicional. shadow Piénsenlo that como can be una read, sombra que that se can puede also be leer measured. y también The ser cup medida. remains, right? When we Un measure the vaso probabilities permanece in your y shots, medimos you're la not, probabilidad dentro de I sus put vasos. intentionally shot glasses here because I want you to Son think about caballitos measuring these circuits de as tequila. shots. Queremos medir because estos that's how circuitos como un shot. we define it in Qiskit Lo circuits. So you're going to definimos be en Qiskit measuring circuits 100 shots, como 100 1,000, shots o 10,000, and it's 1000 going to give shots o you 10,000 how many y les times va it a was dar one, how cuántas many times it was veces zero. se You're going ganó to start en observing 1 o 0 different trends there y podrán with your observar las simulators. tendencias So allí just en keep sus that in the back of your simuladores. mind that Mantengan eso en la parte de the atrás de shadow su is part of the cerebro, phase, and this de que becomes la sombra es critical parte de la for fase next y step esto se vuelve algorithms like crítico para los phase, siguientes well, dynamics like algoritmos phase kickback, Grover's como phase algorithm, kickback, Grover's algoritmo, Hamiltonians, etc. So the negative phase, Hamiltonians, understanding how etc. to get there, Y either las through the diferentes Z-gate fases, or cómo Hadamard, entender is cómo very llegamos allá important. a través del Z-gate. Okay, Es muy importante. Así que let's muy bien. go. We'll come back to the assignments here, and Vamos a regresar a if las tareas. Alejandro Y is si ready for Alejandro us, we can está move listo to para his nosotros, presentation, or we nos can movemos go a su presentación into the o podemos ir Hadamard a presentation la briefly. presentación de Hadamard. So I'll just ask Alejandro. Voy a preguntarle a Alejandro. Hola Alejandro, ¿estarías dispuesto a presentar un poco más temprano o? Sí, por supuesto, claro que sí. Si me permites, Perfecto. comparto pantalla. Entonces, sí, adelante, thank you. Espérate un momento, voy a compartir pantalla para presentarte y Claro. we're going to do a Vamos switch a hacer un of switch our languages. de So, nuestros idiomas. Así que let me stop the live translation here. déjame parar la traducción en and see if I vivo can make someone aquí. else. Well, first, I'm going to introduce you to everyone. Primero Please go voy a into presentar the a todos. translation feature. Por And favor, if you vayan speak English or you al speak área de Spanish, traducción. or you want closed Si hablan captionings inglés o in a español o different quieren language, closed select it, 'cause caption we're en about to el idioma get, distinto, háganlo en este we're momento gonna ya que vamos a hacer screens. switch So let's see how this de goes. First, I'm going to idioma. introduce Primero voy a Alejandro, and then we're going introducir a to Alejandro y luego attempt this vamos a intentar este switch this live switching of de la traducción. languages. So
Alejandro, Alejandro estoy muy emocionada de tenerlo aquí en esta sesión. Estábamos planeando esto, Ayelen nos introdujo y fue una conversación maravillosa de oportunidad basada en conocimiento. Y creo que todos aquí tienen la oportunidad de aprender algo que es más allá de lo conocido, sino para oportunidades de uno mismo, sino también crear oportunidades a largo plazo. Si tiene una forma de pensar empresarial, que alguien que tiene trepidaciones, la intención es ayudarte a entender estas experiencias de conocimiento al negocio y cómo se ve esto. Él es miembro fundador de QNow y viene con una experiencia extensa en la ciencia de data y química y tiene experiencia extensa en farmacéutica y software, así como en investigación en laboratorios y se especializa en arquitectura de data y estrategia y es apasionado a dedicarse a buscar la ciencia y tecnología para traer innovación. Alejandro, por favor, comparte tu pantalla. Danibeth, te voy a hacer la anfitriona y voy a intentar hacer la traducción en inglés. So while Alejandro shares his screen. ¿Me confirman? ¿Están viendo pantalla? Yes. Sí. A ver. Sí, espérate un momento, no empiezas todavía. Déjame cambiar esto. I can find. Actually, Johan Carvajal, can I make you host or let me find Danibeth? Sorry, folks, we have. Disculpen, estamos trabajando en esto. Oh, okay. So, Shireen, would you be okay? This doesn't seem to be working the way that we had planned Yep. it. I can So, translate to English. would you be willing to switch from English to Spanish? Yes, can do that. See if I can end this. Okay. To all the Spanish speakers, we're going to try it this way. To all the English speakers, we're going to switch into interpretation. Please make sure that you have your language selected on the three dots in the bottom, so you get the right channel. And Alejandro, empecemos. Muchas gracias y gracias por la paciencia también. Bueno, el propósito de la charla justamente tiene un objetivo y es de alguna manera empezar a moldear el mindset que tenemos cuando estamos hablando de hacer computación cuántica y buscar hacer negocio de la computación cuántica. Entonces, por eso es el nombre del conocimiento en quantum computing a oportunidad de negocio, hablando concretamente de cómo, entendiendo la computabilidad, ¿cierto?, de las cosas, podemos llegar a hablar de oportunidades de negocio realmente en un contexto concreto. Entonces, más o menos la agenda va así. Primero, hablar sobre la importancia de entender el problema. Sí, es tan natural perderse cuando estás haciendo un emprendimiento de una, no sé, una empresa de autos, que es importante mapear el problema y todas las empresas que emprendemos contamos con ese mismo inconveniente. Entonces, en el contexto de la computación cuántica, vamos a hacer una pequeña conversación sobre lo computable, lo difícil de computar y una mención sobre las cosas incomputables.
También vamos a hablar de Quantum as a Business Opportunity y hablar de alguna manera, estas expectativas realistas que hablan del hardware que tenemos actual, cómo nos limita de alguna manera, y también tener un espacio para hablar de los startups, de las compañías, de las inversiones y en última instancia de la carrera que tiene que ver con la computación cuántica. Bueno, y por último, un apartado sobre lo impensado. Ahora, cuando hablamos de entender el problema, traigo a colación una frase que es un libro realmente de un señor que se llama Uri Levine. Él es el creador de Waze. Es un emprendedor serial, si se puede y si se me admite la expresión, porque se conoce al señor como un emprendedor bastante avesado. Él básicamente propone que es más importante enamorarse del problema que de la solución. Y con esto, y traigo aquí un problema matemático bastante famoso en computación cuántica, y es porque si estás buscando hacer negocio en quantum computing, lo primero que te vas a encontrar es un muro y te vas a preguntar, bueno, ¿y dónde lo aplico? Ahorita estábamos viendo un ejemplo magistral de cómo el conocimiento no, mucho de computación cuántica y del hardware físico y de sensores y de un contexto muy concreto, cómo podían apalancarse, ¿sí? Pero para quienes están empezando en el mundo de computación cuántica, se van a encontrar con un puño, de alguna manera, en el que no hay forma de machear esos problemas concretos con casos de la vida real y pareciera borroso, pero no todo está perdido, pues, porque hay una presencia lógica y es lo computable. Lo computable, cuando hablamos de las cosas que son computables, se habla de que se pueden resolver en un tiempo concreto, ¿cierto? Usando pues como algoritmos conocidos. La mayor cantidad de algoritmos que tenemos, por ejemplo, para ordenar una lista, un quicksort, ¿cierto? Un ordenamiento, una base de datos, son operaciones que ya tenemos conocidas de alguna manera, y hay otras operaciones que modelamos sistemas físicos de la mecánica clásica. Eso está muy bien, ¿sí? De alguna manera está bien, pero tiene un límite, porque no todos los problemas caen en el mismo conjunto de problemas. Entonces, dentro, dentro de una conversación muy ligera, de alguna manera podríamos clasificarlos como fáciles de computar, medianos de computar, por ejemplo, encontrar el camino más corto en un grafo o en una ruta, ¿sí? Hasta problemas que son difíciles de computar, pero computables, como factorizar números enteros largos, ¿sí? Y resolver problemas de satisfacibilidad, como los problemas de SAT. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que como han visto, la computación cuántica es acerca de problemas difíciles, ¿sí? ¿Qué quiero expresar? Que la computación cuántica debería pensarse tradicionalmente en el software o en la ingeniería de software, debería pensarse es como un coprocesador. ¿Cómo así? No va a llegar a reemplazar la computación cuántica, la clásica. Es una discusión que se puede tener, es verdad, pero no precisa, porque en algún momento lo podemos ver como procesos que vamos a poder ejecutar en estos computadores especializados que de alguna manera van a facilitar que demos solución a problemas de un mundo real. Ejemplo, cosas de difícil de computar que tienen nombres y nombres que no aportan mucho a dónde los aplico, pero que ya vamos a conversar un poco sobre eso. Ejemplo, el problema de los grafos isomorfos, ¿sí? O el problema de encontrar los maximum clic o subcomunidades en un grafo, o el problema de cómo yo particiono un grafo de manera óptima, ¿cierto? Hay un conjunto de problemas que así, a simple vista, no tienen ningún sentido interesante, pero lo que yo quiero traer a colación es justamente porque hay hay una especie de característica en la dificultad de computar este tipo de problemas que es atractivo llevarlos al computador cuántico. Y muchas de las soluciones que estamos viendo que vamos a ver en el futuro tienen una raíz en este concepto. Entonces, para muestra un botón, hablar de, por ejemplo, diseño de materiales y optimización de procesos, ¿sí? Hablar, por ejemplo, de justamente yo como modelo las propiedades de un elemento, ¿cierto? De un material, es muy interesante. Ahorita estábamos hablando hace un instante sobre cómo yo voy a utilizar la computación cuántica en el mundo de healthcare, por ejemplo, para disminuir el tiempo en que encuentro un medicamento. Eso es muy interesante. Tiene sus retos, ¿cierto? Pero
es justamente esos retos lo que hace que nosotros estemos constantemente buscando soluciones para optimizar, mejorar como un proceso o dar una solución. Pero todo está alrededor de una necesidad, de un problema. Ahora, para hablar un poquito más de lo que es difícil de computar, existen de alguna manera paradigmas en la computación cuántica actual, como la tenemos. Entonces, para explicar más o menos como esta matriz, veámoslo así. Tenemos computadores clásicos, una columna. Tenemos el principio del quantum annealer, que por ahí el proveedor, el más famoso es D-Wave, y se van a encontrar que trabaja bajo un principio diferente. Simuladores cuánticos, y se van a encontrar computadores cuánticos que están basados en compuertas, ¿cierto? En este caso, IBM, la propuesta de IBM es esta de por acá. Y justamente se habla sobre estas dos eras. Actualmente nosotros estamos ubicados acá, ¿sí? Esta es la era ideal donde básicamente todo pues, puede funcionar muy bien en una teoría pues, que la soporta, donde hablamos de una ventaja. Pero si podemos hacer el match de algunas de las cosas en este momento, son muy pocos los casos prácticos que tenemos porque nos falta investigar más en las tecnologías que facilitan esos avances, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en el tiempo, o sea, esto es una carrera en el tiempo, me parece muy interesante, es porque lo que no sembremos hoy no lo vamos a poder recoger mañana, ¿sí? Entonces, si decides estudiar, por ejemplo, sobre variational quantum eigensolvers para resolver, por ejemplo, el ground state de una molécula chiquita y funciona y tienes una ruta que te va bien, está bueno que hagas una investigación por ahí y veas todas las limitantes que tienes con ese tipo de solución que quieres brindar a ese problema concreto. Es decir, problemas hay. ¿En qué sentido? Hay problemas de búsqueda, de optimización, de quantum machine learning, que es muy interesante en este momento. Hay problemas de simulaciones físicas. En química inorgánica se van a encontrar muchos problemas. Eso es un problema clásico en criptografía y criptoanálisis, que es pues, integrar en números enteros. Y también hay un campo muy interesante que es el Quantum Inspired Algorithms, porque básicamente es tomar de inspiración justamente los principios del reino cuántico para crear algoritmos nuevos. Entonces, con este diagrama lo que busco es de alguna manera segmentar esa especie como de visión. En el primer slide de arriba, en la primera parte, la idea es observar que hay algunos problemas que hacen parte de las cosas que ya conocemos en el flujo de ciencia de datos, por ejemplo, tradicional, un clúster en una clasificación, tareas del Deep Learning y muchas otras que de alguna manera tenemos soluciones o aproximaciones que las podemos hacer clásicas, pero que también podemos traducirlas a el reino o la capa de algoritmos cuánticos que a su vez allá afuera hay muchas herramientas que buscan resolverlas en su forma, ¿cierto? Cada uno tiene su propia propuesta y cada, de alguna manera, problema tiene su don de computarse, ¿sí? Es más eficiente computar de alguna manera, o es más correcto computar de alguna manera en un annealer un problema de optimización, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Entonces, sobre lo difícil de computar, el mensaje aquí como para captar lo más importante, yo creo que es esta diapositiva, en el sentido de que en el contexto de computación cuántica, lo que más nos va a interesar es ver este tipo de problemas que todavía estamos explorando en la vida, y es el BQP, ¿sí? Básicamente estás probando, o es un tipo de complejidad de problemas que describen que los problemas pueden ser resueltos en un tiempo polinomial, pero con un error asociado probabilístico. Ahora, un ejemplo de esos es el famoso algoritmo de Shor o el UAUA, ¿sí? Listo. Ahora, hasta ahí la parte gruesa, la parte donde nos interesa. Quedarnos en una parte de algoritmos BQP que resuelven problemas NP, por ejemplo, ¿sí? Y que pueden ser interesantes de resolver con un computador cuántico. Ahora, nuevamente, enamorarse del problema y no de la solución. ¿Qué quiero expresar? Hablemoslo en términos de problemas para cambiar o dónde poner el mindset. Estos problemas son clásicos de ciencias de la computación.
en un curso de ingeniería los vas a ver, te los vas a encontrar. Es el problema, por ejemplo, del bolsito donde vos estás buscando distribuir, o en el morral, ¿cierto? Que vas a ir al monte, la mayor cantidad de recursos que sean valiosos. Entonces te vas a dar cuenta que no hay de alguna manera una solución óptima, vea que van creciendo la cantidad de cosas que tienes que guardar en el morral, ¿sí? Y el TSP es el famoso problema del viajero. Necesitas encontrar una ruta, ¿cierto? En tu negocio para que tus vendedores vayan de una manera óptima del A a B, luego de B a C, etcétera, y que regresen otra vez pues a la empresa, ¿no? Ese tipo de operaciones que parecen triviales y no son necesarias, son muy importantes, por ejemplo, en logística, porque estás buscando de alguna manera generar lo que es muy buena distribución de los recursos, por ejemplo, a menor costo. Entonces, de alguna manera, exactamente se evidencia que hay problemas que necesitan una representación matemática que nuestros computadores clásicos no se resisten a dar buenas soluciones, y que un computador cuántico, por estar en ese dominio de problemas o ese dominio de cosas que puede solucionar, se ve muy bien haciéndolo. Uno de esos problemas es el problema del max cut. Se han explorado un poco los Jupiters de IBM en estos últimos días. Ha salido un programa muy interesante de resolver con el max cut. Está bueno el Jupyter, por si lo pueden chequear en los elementos que ellos tienen. Y otro problema muy interesante que también está asociado con grafos es el critical path, justamente cómo es que yo necesito asignar unas tareas y unos recursos, cuáles son las tareas más críticas para que pues, la tarea se cumpla, ¿sí? Entonces, la idea o la invitación es llevar de esos problemas que las empresas tienen en todo momento, cuáles son los problemas que son difíciles de trabajar o que se resisten a computarse, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de las expectativas realistas, dónde poner el mindset nuevamente. Entonces, este mensaje es para que cada vez que nos encontremos con una información, incluyendo esta, incluyendo toda la que se encuentran allá afuera, primero leer, actuar después y de alguna manera cuestionarse siempre. ¿Por qué? Porque en el hype de la tecnología muchas veces hay desinformación, y es parte de nosotros que estamos estudiando, que nos gusta la disciplina, valer por un mensaje transparente, ¿sí? Bueno, lo otro sería echarle un ojito justamente a este tipo de complejidad algorítmica. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se dedica a hacer algoritmos nuevos, ¿cierto? En las disciplinas, como en todas las disciplinas, hay especialidades. Puede que tú seas un developer que está implementando quantum computing en una API para hacer un job de, no sé, una ruta de suministro óptima, no sé, y no estás diseñando un algoritmo nuevo, pero cuando te enteres que estas implementaciones ya están disponibles en X o Y computador, para ti va a ser más fácil acceder a ese servicio, ¿sí? Lo mismo que si eres un entrepreneur o una persona que simplemente quiere experimentar. Esto es buena idea a nivel técnico, echarle un ojito. Lo otro es aterrizar un poco las cosas y recordar siempre que estamos en la era ruidosa, de alguna manera. Así que todas las cosas que nosotros hagamos en la era ruidosa tienen que considerar justamente las técnicas de mitigación de errores que seguramente se van a encontrar a lo largo de los cursos que vean. Siempre es importante tener en cuenta que si van a hacer negocio, les van a preguntar que si pueden hacer teleportación y cosas que las personas que están afuera del contexto preguntan, siempre es bueno hacer un llamado a la calma para bajar la expectativa sin perder el interés. Y aquí voy con esto. No permitir que el miedo a quedarnos afuera nos nuble el juicio, ¿sí? A nivel técnico es muy bueno seguirse exigiendo, y más con tecnologías emergentes. Lo mismo cuando querés hacer una inversión de un nuevo negocio, pero no significa que sea que vayas a invertir todo tu negocio en, no sé, explorar qubits, ¿sí? Sin contexto previo, sin investigación previa. No, es leer primero, actuar luego y preguntar siempre. Y lo último, que es el mejor consejo que puedo como compartir, es identificar
los problemas intractables de las compañías en las que estén trabajando. O si quieren montar una empresa, identificar cómo el problema que es intractable, ¿cierto? O difícil de computar, se relaciona con tu necesidad de negocio. Esa sería la salsita secreta. ¿Por qué? Porque vas a necesitar tener un portafolio de necesidades que puedas machear con, esto es supeditado a resolverse con computación cuántica. Si no, no vale la pena. Porque no es un nuevo super servidor como los clásicos. Es un coprocesador que puede ayudar a los clásicos a resolver problemas que ellos no pueden. ¿Sí? Bueno, en esencia, para ir finalizando la charla, existe un ecosistema importante de startups en Estados Unidos, ¿cierto? No hace falta mencionar que por acá está IBM, hay en la Universidad de Duke, en DARPA, hay compañías Microsoft, todos ya conocen un poco de eso. En Canadá también la gente está más asociada con Xanadu, con D-Wave, en el término de cómputo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el término de software, de gente que hace software y, por ejemplo, trabaja con Quantum Sensing, no se escucha mucho, porque siempre escuchamos es computación cuántica. Recordemos que hay otras vertientes de hardware y cosas interesantes por mantener a la vista. En Europa está Orca Computing, Oxford, Riverlane, y en Sudamérica están estos pequeños grupos de computación cuántica. Los traigo a colación, parte porque pertenecemos a un grupo de estos y parte porque no hay en la región un mapa concreto que muestre a la TAM como un nicho donde hay muchas inversiones. De hecho, eso es lo que vamos a ver a continuación. El mapa de inversiones justamente en Latinoamérica, que es donde resido en este momento, es muy bajito, lo mismo que las regiones en el África, Medio Oriente tampoco. Hay mucha inversión. Las inversiones normalmente se concentran en Estados Unidos, Canadá, China y demás países. ¿Por qué el llamado a la acción? Es porque es un océano azul en potencia. Es decir, donde no está este mercado, existen oportunidades de educar para que exista ese mercado, ¿sí? Que es lo interesante. ¿Y qué acontece con esto anterior? Que te vas a encontrar que cuando se busquen implementar justamente inversiones y proyectos de computación cuántica, todos los que te encuentres están supeditados a una carrera en computación cuántica. ¿Sí? En esencia, a cómo yo voy a establecer este sistema que sea de alguna manera universal, que facilite el cómputo y que facilite muchos problemas o la resolución de muchos problemas. En la práctica, eso no es tan así. En la práctica, lo que vemos es que hay unos que funcionan mejor para ciertos problemas y otros para otros, unos que escalan muy bien, unos que escalan torpe. Entonces, los invito a que, si bien estamos participando de un evento, mañana de otro, siempre leamos, actuemos y preguntemos siempre. Y en última instancia, el mensaje es sobre lo impensable. Me gustaría pensar que el día de mañana la TAM se pueda convertir, ¿por qué no?, en una potencia de talento de gente de Quantum, de personas que saben de Quantum Software, que trabajan en la TAM, para la TAM y de la TAM hacia el mundo. No que tengan que irse de la TAM a trabajar en el mundo. Y nada que venga pues verdaderamente valioso es fácil de hacer. Y nada, muchas gracias. Muy bien dicho, Alejandro. Muchas gracias. To everyone that was in the English channel, I am very sorry. We had some technical difficulties. We will translate the session and make sure that it gets to you. In that being said, please make sure that you have your closed captioning with the real life translation in the closed captioning, and that you have selected to see the transcript so you could see everything translated in real time, as we've said several times during the presentation. Very ambitious of us to do things in 2 languages, but all we could do is try our best. So Alejandro really walked us through a very motivational, very in-depth
approach of where the opportunities are and where they are not yet. And I think that as there's a lot of hype, we tend to not have, there's so much misinformation that when you're actually looking at applications that can be monetized right now, you need to know what is real and what is a different, what is aspirational currently in research. That being said, I invite you to ask questions for Alejandro. Voy a ver el Discord. Acá un toquecito. Pero without getting into issues of immigration, what he's saying is that Sin it's entrar good en to temas de create migración, es bueno opportunities where you crear are. oportunidades en donde están. Especially in Latin America, is En a very especial big en market, Latinoamérica, que es un mercado bien grande. for those of you that are in Y para aquellos que están en diferentes different countries, países, sería bueno crear sus propias oportunidades en donde están. Jimmy está preguntando, ¿qué hace QNow? ¿Cuál es el propósito y cuál es el problema que estás Claro que sí. disfrutando? Bueno, en QNow hacemos lo que es minería, extracción y generación de conocimiento. Extraemos de alguna manera grafos de conocimiento de data no estructurada de nuestros clientes para hacer automatización inteligente. Bueno, ¿y eso para qué? El propósito es automatizar esas tareas que son dolorosas, ¿sí? Como de alguna manera la revisión de un documento, la extracción de entidades de ese documento, la interpretación de un contrato, el cálculo de un profit and loss y de alguna manera incluso la revisión literaria. En investigación acontece que la revisión literaria es un proceso muy extenuante, ¿sí? Con nuestra infraestructura puedes de alguna manera automatizar ese tipo de acciones para sacar la mayor cantidad de valor. Y bueno, ¿cuál es el problema que nosotros amamos? Justamente ese, que el problema es que el conocimiento se muere con nosotros y no lo podemos transmitir a nuestros hijos. No se hereda. Yo cuánto quisiera que mi hijo supiera lo que yo sé, pero eso no pasa. En la realidad, esos conocimientos dejan de traducirse a cosas útiles porque no pueden heredarse. Si encontramos una forma de heredar ese contenido semántico que nosotros tenemos como humanos, pues nuestros sistemas del futuro van a ser muy inteligentes y pues idealmente tomar mejores decisiones de riesgo, mejores decisiones de negocio sin tanto riesgo, en esencia, pues. Me encanta. Acá tenemos otras preguntas para vos. Ah, bueno, a ver, dice que Guille Casa, gracias muchas gracias Alejandro por la presentación. En QNow ya tienen soluciones en producción y problemáticas de empresas reales usando cuántica. Y ahora dice justo desde esta respuesta entendí más lo que hacen. Claro. Sí, te podemos hablar de algunas cosas que el día de mañana vamos a conversar un poco más al respecto de la compañía. Y sí, efectivamente tenemos soluciones que están orientadas en este caso a cómo computar de manera segura, ¿sí? Y pues todas las operaciones que a nivel de Quantum implican. Y pues el día de mañana podemos conversar un poquito más. ¿Les parece? Perfecto. Muchas gracias. Thank you very much. Let's see if there's any other questions. Looks like there's no more questions coming in. Okay, let me see. Is there another one? Okay, perfect. Bueno, entonces muchas gracias, Alejandro. Thank you very much, Alejandro. QNow, vamos a tener varios speakers de QNow, tanto en los eventos presenciales de Argentina. QNow is one of our partners, and we're going to have several. QNow es uno de nuestros partners y tendremos más ponentes con respecto a lo que Kian nos compartió en el campo médico. Tendremos otro de sus fundadores que hablará luego en la serie. Y muchas gracias, Alejandro, por compartir tu perspectiva y también por caminarnos a través de algunas de las oportunidades. Clásica en su tiempo
la computación cuántica llegue a tener una revolución tecnológica o un antes y un después y en un futuro? Claro, qué pregunta tan buena. Claro, a ver, siempre, cada tecnología trae una disrupción. Siempre te lo vas a esperar. Pasó con la inteligencia artificial, pero también hay que pensar que hay inviernos en esto y estos inviernos muchas veces disminuyen la expectativa. Pero sí, va a haber cambios, ya hay cambios. Los cambios más concretos que puedes ver es en quantum sensing, o sea, el diseño de quantum materials. Claro que van a haber muchos cambios a nivel tecnológico, entonces sí es disruptivo en todas las áreas que te imagines. Y nada, gracias, Nidia, a vos por el espacio, a Eileen Gracias por a la ti, gracias organización. a ustedes. Sí, claro, no, muchas gracias. Can you share QNow's website in ¿Puedes the chat, compartir el please? website de QNow Sure. en Discord, lo que te el quede chat? más fácil. Right. Well, con eso we're going to shift and thank you Con for eso vamos the a patience for cambiar those of de you who canal did y not get gracias the por real la life paciencia translation de into aquellos que no pudieron conseguir English. la So we traducción will al then make the inglés. recording available for you, Haremos so la you are grabación able disponible para ustedes para que puedan to get the same information and obtener la valuable misma experience información y and the experiencia context of valiosa the del opportunities that contexto are out de la there with oportunidad solvable problems. de lo que What I'm going está to do en los is problemas I'm going to walk us through resolvibles. some of the Voy opportunities that we a have caminarnos a in través de las terms of oportunidades que official IBM tenemos badges. y con respecto a We, los as you know, badges the de way that IBM. we are Como structured saben, la is manera en that que we estamos have these estructurados es que sessions, we tenemos kind estas of walk through sesiones y certain atravesamos information, cierta and then información the videos that you y los receive videos que have in-depth reciben information tienen for you información to más be able profunda to para que watch puedan short snippets of observar information. For example, you're going to receive something información on de manera Bell corta states. We're going to talk con about respecto a estados quantum Bell gates, and y you can compuertas choose the quantum level y of pueden math escoger el nivel that you go into. en el que But ustedes adentran, the videos that are going to be pero los on videos que the YouTube channel, están which I will en share el with canal de you YouTube que vamos a probably compartirles, tonight in the Discord channel, probablemente are el día going to de give hoy, you les an darán approach that is una developed by our aproximación interns. que es And we're desarrollado por going to nuestros have internos the y notebooks tendremos that los are going to notebooks help o you cuadernos que les van a test ayudar that. And in a those probar notebooks, you'll eso. have Y en access esos to the cuadernos official tendrán acceso IBM a information la that información walks you IBM through oficial que the los gates. Now, lleva if a you través have de las been a compuertas. quantum enthusiast for a while, Si has you sido un may entusiasmo de have quantum, tal approached, we have vez like a kind of a 50-50 mix, which is why this tenemos time I'm una making mezcla de things more available for 50-50 intermediate para dar learners as well. cosas In disponibles some a places they personas de teach it aprendizaje from a intermedio perspective y of hay math algunos lugares into donde lo ven de computer gate, so manera you de understand matemática, the desde una operations perspectiva and what you're matemática doing para at that entender level, las more of like operaciones an que se hacen a assembler ese approach. nivel In other o un approaches that enfoque you similar. understand En otros enfoques how these se puede operations entender work, cómo what the estas algorithms operaciones are doing, funcionan, you're better qué able están to haciendo esos apply them algoritmos to real y se world pueden aplicar problems. And a for example, if problemas you del find mundo real. something in nature Y si that encuentran needs a algo en la local minimum, then you can naturaleza start que thinking necesita about which un algorithms would mínimo local, help you pueden find empezar that a pensar en qué within, algoritmos les puede ayudar a what type of problem would encontrarlos it be y appropriate, qué tipo de problema what type sería of apropiado, equations do you qué tipo need. de ecuaciones Um, necesitan. That being said, you're going to have Dicho access to eso, all three levels of tendrán information, acceso a and we're going to todos los walk 3 niveles you de through información some of the opportunities right now y les that you daremos have algunas de for estas the IBM oportunidades que badges. tendrán para los badges So de now, remember, IBM. we are on the Discord channel with our Recuerden que open estamos office en el hours canal to de help Discord y answer tenemos las horas de any questions oficina that you para may have contestarles cualquier pregunta que tengan the en términos in terms of the information. So de la this información here, you compartida. can see my Así que screen. si pueden I'm ver mi actually browsing pantalla, my browser. pueden ver mi This will browser, take you through los va the a basics llevar of quantum a, information. So a here, través de this is los an básicos de example la of información the cuántica explanation you're going to see in the single systems y la is a información en los lot sistemas more, sencillos y es mucho it's a más, little bit more mathematical. es más For those of matemática. you that may not Para aquellos have que tal vez no a tengan more recent experience with una linear experiencia reciente algebra con and álgebra matrices, lineal it o might take matrices, a little
Puede que les tome un poquito de tiempo acostumbrarse, pero los lleva a través de lo que hicimos la semana pasada con la anotación Dirac de manera matemática, en vez de papas o gatos, las metáforas que utilizamos. Verán la representación del vector rho y a través como vayan por esto pueden hacer PPT o la grabación, pero podrán ver, perdón si estoy pasándolo rápido, pero también hablan sobre las matrices estocásticas. Esto es importante cuando se está hablando del transposición de las diferentes operaciones, porque cuando hablamos de la reversibilidad que se mencionó anteriormente, querrán saber que la matriz de identidad a veces es difícil de hacer con la transposición conjugada. Y si lo cambian de lugar, también debe de ser de esa manera. Dicho eso, lo que hablamos anteriormente con respecto a medir los estados cuánticos, quantum, en las bibliotecas que van a traer a sus cuadernos, verán que tienen el simulador AR, que es parte de las bibliotecas que van a jalar, y eso nos va a ayudar a medir el circuito quantum y su circuito clásico. Y dependiendo de cómo lo utilicen, pueden utilizar los shots para medir y hacer el plot de Python que se va a compartir con ustedes el domingo. Aquí les llevo de vuelta. Los sistemas sencillos se pueden hacer cuando atraviesen toda esa información, se pueden ganar ese badge y recibirán certificados aquí semanalmente basado en los grados de base de sus tareas. Dicho eso, y la próxima semana veremos sistemas múltiples y las bases de Quantum Information es un badge que pueden ganarse. Y si tienen tiempo adicional, la grabación es un poquito más de 1 hora para cada uno, para que tengan una perspectiva de tiempo de inversión, si quieren hacer ambos enfoques. Para el nivel intermedio, tendremos una variación en algoritmos, tendremos Quantum Error Correction, variation en algoritmos, y uno de los cuadernos se enfoca cuando hablamos en este cuaderno de aquí, verán que es de Museum Poly Operators, VQ algoritmo y el ISA circuito. Ahora haremos un ejercicio de codifica conmigo para la próxima semana, para el reto número 2, y luego pondremos un timer y podrán entregarlo o en el tercer reto basado en su nivel de competencia o experiencia con Quantum. Dejaré de compartir por un momento y lo abriré para preguntas. Voy a dejar que las personas se puedan quitar el mute y darnos feedback con respecto a las grabaciones, si fueron accesibles, si tenían sentido para ustedes o si tienen preguntas de cómo accesar estas cosas. Y de nuevo, esta presentación se compartirá a través del canal. Pero si tienen preguntas, pueden... ¿Dónde está ese documento? Se compartirá en Discord. Todo lo que he compartido con ustedes se compartirá después de la reunión. Solo quería atravesar todos los diferentes enfoques de niveles para poder pasar estos retos. ¿Cualquier otra pregunta? Déjenme checar en Discord. No questions at the time.
No hay preguntas en este momento. Muy bien. Very well. Oh, okay. We can proceed with the next topic. Vamos a proceder con el siguiente tema. I'm just going to give this person a moment to ask the question. Voy a darle un momento a esta persona. ¿Tiene una pregunta? All right, so Muy while bien. they ask their questions, Mientras me hacen talk to you su about the pregunta, humanitarian voy a hablar challenge that we have con coming up. respecto al reto So humanitario que tenemos. we're going to have some prizes Tendremos that algunos premios are que either son going to be quantum hardware credits, créditos de licenses, Quantum Hardware o and have a licencias de surprise at desarrollador the y end. una But sorpresa al final. what is the humanitarian Pero, ¿de qué challenge? se I'm just gonna trata el reto introduce it. humanitario? Lo voy a introducir. We would really like you to be Nosotros nos inspired gustaría que se to look inspiren in the world around you en ver el mundo a and su find alrededor those y encontrar problems esos that problemas you may want to que solve ustedes quieran resolver and just start thinking y about the empezar a dynamics pensar en la of dinámica how they occur, de whether cómo they're a ocurren, logistic issue, are you si trying to son un tema optimize de something? logística o Is it, están are you queriendo trying to refine optimizar algo o a refinar situation una that situación just que needs to solo be necesita improved because ser of mejorada cyclical, porque es cíclica? what kind of dynamic does this problem have? ¿Qué tipo de We are dinámica going tiene to, esto? we're going to have a competition Tendremos and una we're going to be competencia releasing it. It will be timed, y la but the estaremos GitHub is being set mostrando. up right now. So what El we'll do GitHub is we se don't expect está, you to code, but we s- do eh, expect somewhat of a no proposal esperamos of que how hagan you would solve códigos, a pero sí una situation around propuesta de you. cómo resolverían una So situación a su if, alrededor. for example, you think Si, por ejemplo, about ustedes in Latin piensan America, many en times Latinoamérica, muchas there veces there's some issues with logistics hay or temas con logística buses en que arriving un late autobús depending on llega certain tarde timings, dependiendo and de ciertos tiempos there are dynamics in y hay logistics dinámicas y that could logística que bring podrían cost savings, and so what he was talking about, the mejorar no travel, no ahorro de salesman costos solution, that is something that con you could respecto a la use to solución de apply also. los But agentes de we're ventas. looking Eso se for podría aplicar, pero creativity in estamos how you would buscando solve creatividad en cómo these se problems in resolverían your estos environment. problemas en su medio And ambiente. if you want to put in the chat, be it Y si quieren Discord poner or en chat o en Discord, okay, no questions in Discord. Or in this chat, I can read o en you este both. chat, los puedo leer. But essentially, Pero if you were to esencialmente, ask si ustedes yourself se in preguntaran a your sí surroundings mismos what en kind of su alrededor, problems you ¿qué find, problemas try to stay away from que encuentran? Tratan the de alejarse de politically charged cosas políticas, topics. What we tópicos want to políticos. see Lo que queremos ver es with creativity, whether con you have something creatividad that si could tienen algo find que optimization speed in se podría healthcare or optimizar in other en fields. el área de salud u otros Very well. campos. Muy bien. Johan, any comments to that? Johan, You should ¿algún be able comentario to al mute respecto? yourself. Johan Carvajal. ¿Podrás quitarte el mute, Johan Carvajal? Okay. Very well then. Muy So bien. what we're going to do next, Lo que vamos a there hacer a are no continuación, questions for this humanitarian no hay challenge, preguntas con respecto al reto humanitario. is we're going to actually wrap Es up que early vamos today. a We had someone cerrar that could temprano not hoy. come in, but they have a recording Tuvimos a for alguien que us. no pudo And so entrar, pero rather than tenemos start una a grabación topic that para I know we will nosotros. not finish, Como sé que no vamos we a are poder going to completar send el you a tópico recording el of día their de hoy, presentation. les vamos a And enviar if la you want grabación to de la just presentación. speak freely Y about si some of quieren the topics hablar that will be here libremente for acerca de the los next temas 20 minutes or something, and we los can próximos talk about the Bell 20 states, minutos, and podemos different hablar things, de but los estados Bell we can go through it a little bit more informally o rather podríamos than the atravesar de overall manera más presentation. informal en vez de tener una presentación. Okay, Muy bien. stop the recording, and then you Voy are a free dejar to de ask grabar your questions in y more pueden hacer sus relaxed preguntas way. de manera más